vamos a tratar de aprovechar esta tarde en algo que me parece precioso, fascinante. Recuerdo que cuando era seminarista teníamos una academia del corazón de Jesús y yo me apunté. Ya en aquella época empezó mi afición por las cosas del corazón de Jesús, y una de las tareas que nos pusieron, yo era completamente desconocedor en aquella época de todo esto. Me empezaron a presentar, como vamos a hacer esta tarde, un documento, otro documento, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de cuántas cosas buenas, de cuántas cosas tremendamente fuertes y bonitas han llegado a decir los papas sobre el corazón de Jesús. Yo no sé si aquí en Canarias pasa, no tengo ni idea, porque aunque conozco un poquito Canarias, ¿no? Tengo una cuñada que es de aquí de Canarias, porque mis padres vivieron en Gran Canaria un par de, 6 años. Entonces veía con mucha frecuencia, y el marido de mis hermanos pues terminó casándose en Gran Canaria. Pero no conozco Canarias, ¿no? Pero allí en Toledo, cuando uno habla de corazón de Jesús en el centro de España, ¿no? En general, ¿no? A veces lo asociamos a esas abuelitas que van cantando Corazón Santo tú reinarás con el escapulario rojo, ¿no? Y sacan en andas la imagen del corazón de Jesús, ¿no? Son muy buenas, muy piadosas, ¿no? Pero a veces tenemos la sensación de que eso se ha aprovechado, ¿no? O como pasa en muchas residencias de ancianos, ¿no? Si quieres un corazón de Jesús, no vayas a comprar lo que son muy graves a la piedra de retos religiosos, ¿no? Vete a una residencia de ancianos, ¿no? Que te van regalando un montón, ¿no? De hecho, es triste, ¿no? Lo voy a decir, pero conozco una persona que se dedica a rescatar imágenes del corazón de Jesús en los contenedores cercanos a la residencia de ancianos, ¿no? Porque cuando se van muriendo los abuelitos, ¿no? Los van dejando allí, ¿no? Los repara y los lleva a familias que los acogen, ¿no? También es un apostolado un poco triste en su origen, pero también bonito. Eso también es reparar, ¿no? La devoción al corazón de Jesús, o mejor dicho, culto o espiritual del corazón de Jesús, es algo muy importante, y no porque lo diga yo, no porque algunos nos da por esto del corazón de Jesús, sino porque los papas desde hace mucho tiempo vienen insistiendo en la importancia de este culto como algo providencial en momentos de la historia como este. Yo creo que el contexto en el que los papas dijeron esto todavía no ha cambiado, ¿no? Porque además os puedo decir que lo sigue repitiendo hasta el Papa Francisco el sábado. Ahora lo veremos. Vamos a empezar con una pequeña lección. ¿Qué pasa con esto? A ver, es que yo creo que no coge. Como no quiero que os perdáis, si empiezo a hablar de León XIII, de Pío XI, de Pío XII, etc., vamos a hacer como una especie de recopilación, ¿no? De los papas, más o menos, del último siglo y cuarto, ¿no? Porque ya estamos en 2024, ¿no? Pero vamos a ver para adelante, ¿no? A ver si lo coge. Ahora pasamos. Bueno, Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, ya está Juan Pablo I. Vamos para atrás. ¿Quién me dice siguiente? Juan 23. San Pablo VI. Juan 23, es que hago un poco de esto, no sé qué pasa. Esto no son muchos grabados de verbas. Pío XII. Pío XII. Pío XI. Antes. Alguno dirá Pío XII, Pío XI. No, Pío XI no. Benedicto XV. Este era un papa muy bueno. Tenía dentro las muy graciosas, Benedicto XV. San Pío X. Y el último que cambió el siglo. Ya lo he dicho ahí. Que vamos.
Vamos a comenzar en un acto que ocurre justo ahí al cambio del siglo, que es la gran consagración del mundo al corazón de Jesús que hizo el Papa León XIII. Y podríamos poner un punto de arranque un poquito anterior, ¿no? Fue Pío IX, si no recuerdo mal, el que instituye la fiesta definitivamente del corazón de Jesús. Incluso ya los papas del tiempo de Santa Margarita fueron bastante favorables, pero prudentes a la hora de ir aprobando sus revelaciones. Esto no quiero que os asustéis, porque vamos a ir por partes, ¿no? Esto no son todos los documentos de los papas sobre el corazón de Jesús, ni mucho menos, ¿no? Hemos elegido uno o dos de los más importantes de cada papa. Como os decía, todo empieza con algo providencial que pasó, no porque el Papa lo quisiera, al principio no lo quería para nada. Lo hizo el Papa León XIII en 1899, justo ahí, al paso al siglo XX. San Pío X fue un gran enamorado también del corazón de Jesús, pero no tiene ningún documento grande, salvo, eso sí, un pequeño documento donde manda hacer lo que había hecho León XIII, que es repetir todos los años la consagración al corazón de Jesús de León XIII. Fijaos, siendo la devoción, ¿no? Dice el título del documento, ¿no? Siendo la devoción al corazón de Jesús algo tan importante y consagrarse al corazón de Jesús algo tan importante, eso no se puede perder, sino que la Iglesia entera tiene que hacer memoria todos los años de eso tan importante que ha hecho León XIII. Después, Benedicto XV va a hacer dos cosas muy importantes en torno al corazón de Jesús, ¿no? Lo primero, a ver, los latinistas, ¿no? Los humanistas saben mucho latín, ¿no? ¿Qué dice ahí? Árboles humildantes. Despejando las dudas acerca de qué, de si es legítimo decir corazón eucarístico de Jesús. Y Benedicto XV diría así, ¿no? Tuvo que intervenir, ¿no? Porque algunos decían que eso del corazón eucarístico de Jesús es un error, ¿no? ¿Por qué época dijo eso Benedicto XV? Que santo había en España en esa época que hablaba mucho del corazón eucarístico de Jesús. San Manuel González. Podría dedicar una tarde entera a hablar de San Manuel eucarístico de Jesús. Otro gran personaje de esa época es un famosísimo misionero, tan famoso misionero de los Sagrados Corazones de la congregación a la que él pertenecía, que mereció un puesto en la capilla de las revelaciones al corazón de Jesús, el padre Monial del corazón de Jesús, ¿no? Que fue el padre Mateo Bragli, ¿no? La verdad es que estuvo entre los dos, ¿no? Entre San Pío V y entre Benedicto XVI, ¿no? ¿Qué pasaba? El padre Mateo Bragli estaba muy enfermo, ¿no? Y entonces los superiores no sabían qué hacer con él porque no podía trabajar mucho y dijeron, poco te apaga el lunes a las 10 rezas, ¿no? Y estando allí se cura y recibe una llamada del corazón de Jesús a qué? Hacer que todas las familias se consagren al corazón de Jesús. Aquellos famosos corazones de Jesús entronizados en un trono que se colocaban en las familias, pues todo eso fue influencia del padre Mateo Bragli. Fue una vez, se lo contó al Papa San Pío X lo que él pretendía hacer, lo escucha con atención el Papa y dice, eso te lo manda el Papa, ¿no? Y le escribe una carta diciendo, por orden del Papa, dedícate a eso, ¿no? Cualquiera ya le lleva la contra, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Que Benedicto XV escribe esa carta, Libente Artuas, que es libente, ¿no? Si decimos en latín libentissime, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Encantado, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Y empieza así, ¿no? El Papa diciendo, con mucho gusto he recibido tu oración, ¿no? Y es que el padre Mateo Bragli le había pedido al
Y en ese contexto, el Papa Pío XI escribe una encíclica, Miserentísimo Redentor, ¿no? Misericordiosísimo Redentor. Esa encíclica, ¿de qué trata? Pues va a tratar de cómo reconstruir la Europa devastada por la Primera Guerra Mundial. ¿Y sabéis lo que propone el Papa como arma providencial para reconstruir la Europa devastada después de la guerra? Reparar el corazón de Jesús, es lo que va a pedir, ¿no? Y va a pedirlo, y va a insistirlo, y va a escribir otro documento después, porque hubo un paro tremendo en Europa, una crisis económica tremenda, ¿no? Y dice que, además de dar algunas pistas de doctrina social de la Iglesia, dice, pero lo más importante que pueden ustedes hacer es lo que la Iglesia tiene que explicar, reparar el corazón de Jesús, ¿no? Y continúa diciendo eso. Después vendrá Pío XII, que aquí hay un saltito ya importante, con una encíclica posiblemente la más importante, ¿no? Aurietis Aquas. Año 1956. Luego hablaremos un poco más de esa encíclica, pero queda con ese nombre porque es la más importante. Después, Juan XXIII. Juan XXIII va a escribir también otro pequeño documento. Bueno, algo muy importante, se me olvidaba, ¿no? Pío XI, ¿qué va a hacer? Va a instituir también la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Y al instituir la fiesta de Cristo Rey va a decir, ¿recordáis la oración de León XIII que San Pío X había dicho que se rezase todos los años en la fiesta del corazón de Jesús, ¿no? Pues ahora la trasladamos a la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Y hasta el día de hoy esa oración tiene indulgencia plenaria si se reza públicamente en una iglesia, todos juntos, ¿no? Y está en el manual de oraciones con indulgencia de la iglesia, todos los años, el último domingo del tiempo litúrgico, en la fiesta de Cristo Rey. Pues eso viene de este Papa. Lo mismo, en San Juan XXIII escribió, era un grandísimo devoto del corazón de Jesús, posiblemente que más pertenecía a una asociación de sacerdotes amigos del corazón de Jesús, siendo sacerdote tal vez del seminario, ¿no? Y bueno, pues escribe también un pequeño documento hablando de con cuánta consolación me da veros practicar el culto al corazón de Jesús, ¿no? Y sigue animando a todos los cristianos a eso. Y él introducía una devoción nueva, ¿no? Ya sabéis que el mes de mayo María, el mes de junio el corazón de Jesús, ¿no? Y él dijo, hay que continuar, ¿no? El mes de julio a la preciosísima sangre de Jesús, que no nos olvidemos, brota del costado abierto de Cristo, no es como una prolongación del mes de junio. Lo de la preciosísima sangre es el previo, ¿no? Después, San Pablo VI. San Pablo VI, como sabéis, es el Papa que le toca cerrar el Concilio Vaticano II, ¿no? Muchos decían, la Iglesia ha cambiado radicalmente después del Concilio Vaticano II, ¿no? Y algunos estaban diciendo, ¿y qué pasa con la devoción al corazón de Jesús? Pues Pablo VI escribe esta carta, ¿no? Donde les dice, ¿queréis aplicar el Concilio Vaticano II, ¿no? Pues lo que tenéis que hacer es ser devotos del corazón de Jesús. Ahí vais a encontrar la inspiración, ¿no? Y seguir fieles a la hora santa, a la reparación, a los actos de consagración, ¿no? Y tuvo tan buena acogida que tuvo que escribir otra carta dando las gracias a todos los que le habían escrito, dándole la enhorabuena por esta carta, ¿no? Esto se cuenta poco, ¿no? Después, San Juan Pablo II escribió dos documentos también muy importantes. Importantes. Podríamos decir que todo lo más importante está dicho más o menos ya hasta aquí. Lo que pasa es que todos los papas posteriores ¿qué han hecho? Seguir recordando la importancia de estos documentos. Entonces el Papa fue a la ceremonial y recordó la importancia de seguir difundiendo a Santa Margarita. Y a San Juan Pablo II le tocó el centenario de esta, ¿no? Pues escribió una carta recordando todo lo que había pasado hasta el momento y insistiendo en lo importante que es conocer todos esos documentos, ¿no? Después, Benedicto XV, Benedicto XVI escribe una carta en el 2016. ¿Os suena esa fecha? 50 años después. Verba Esaí el profeta.
palabras del profeta Isaías. ¿Cuáles son esas palabras del profeta Isaías? Abrietis aguas, ¿no? Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, que es la frase con la que comienza la encíclica de Pío XII. Y finalmente, este es recentito, del sábado pasado, lo tenéis ahí, lo he traducido del italiano porque no había traducción en español, esta mañana me dedico a eso. Reparar lo irreparable, es el título del congreso en el que participábamos la semana pasada, donde a mí me tocó también exponer todo este tema del magisterio, de cierta manera, porque era solo la reparación, podemos decir que el Papa Francisco, que no había tenido ningún documento expreso sobre este tema, ninguna así referencias pequeñas en intervenciones públicas, dándole mucha importancia, ¿no? Cuando fue a Ecuador, ¿no? Dice, ¿qué cosa en este país tan especial, ¿no? Y dice, ¿qué cosa? Esto es el corazón de Jesús, ¿no? Se lo dijo así, ¿no? Bueno, pues podemos decir que ha ratificado todo lo que venían los papas anteriores diciendo sobre el corazón de Jesús. He cambiado los colores, como veis. Habéis visto que hemos hecho una larga lista, ¿no? Lo que me interesaba solamente es que veáis una cosa, que os deis cuenta, ¿no? Un recorrido larguísimo, de un siglo y cuarto, exactamente, ¿no? Desde 1894 hasta el 2024, 125 años clavados. Pues de un siglo y cuarto, donde los papas siguen insistiendo en este tema. Y veréis ahora, cuando entremos en algunos documentos, los elogios tan grandes que dan al culto al corazón de Jesús. Y de esta lista, la he colorado de otra manera para que veáis. Nos vamos a fijar principalmente en estos tres documentos. Annum Sacrum, que es por el por la consagración del mundo al corazón de Jesús. Miserentísimo Redentor, que es la reparación en la Europa devastada. Y luego Pío XII, que escribe Abrietis aguas, que es como el gran documento de referencia. En el año 84, me parece, ¿no? Se escribió el pastor de Cabo, ¿no? Cuando se habla de la formación sacerdotal, todo el mundo tiene que citar al pastor de Cabo, ¿no? Porque como el gran documento sobre esto, ¿no? En el 91, si no recuerdo mal, 96, se escribió Mira cómo se trata, ¿no? Y es como el gran documento, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Cuando el catecismo explica quién, no me gusta decir qué, quién es el corazón de Jesús, ¿qué hace? Cita esta encíclica, ¿no? Siempre como un gran documento del magisterio sobre cada tema, ¿no? Y se supone que si no lo citas es que no sabes situado en el tema, ¿no? No te has enterado, no lo has estudiado suficientemente a fondo. Pues si hay que hablar del corazón de Jesús, ya sabéis, hay que citar a Pío XII en Abrietis aguas. Y después tenemos estos tres documentos de los tres últimos papas que ya no dicen gran cosa, ¿no? Un pequeño matiz, siempre se avanza un poquito en lo que se dice, pero lo principal es que nos recuerda la importancia y la actualidad de esos documentos, ¿vale? A mí siempre me gusta enseñar el mapa, ya os he enseñado el mapa y ahora ya nos metemos en la profundidad de la cuestión. Bien, a ver. Falta una diapositiva. Bueno, aquí hay una diapositiva que ponía conclusión, que la digo yo. Creo que la papel ha sido muchas diapositivas que preparar. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues que existe un cuerpo orgánico y una certeza mantenida a lo largo del tiempo, ¿no? Los teólogos saben muy bien que si los papas vienen enseñando de forma continua una enseñanza y la viene ratificando el papa y su sucesor, ¿no? Eso pertenece a qué? A eso que se llama el magisterio ordinario y universal de la Iglesia, y auténtico, ¿no? Auténtico, ordinario y universal, ¿no? Y eso no es que sea un dogma de fe, no llega todavía, pero es aquello que un cristiano debe considerar tan próximo al depósito de la fe que le debe ese obsequio religioso de voluntad y entendimiento, ¿no? Es decir, que me rindo a ello, que creo que eso es así,
incorporar a mi vida esa doctrina. Pues lo que estamos contando, como veis, quizá no de todos los temas se ha dicho tanto ni con tanta insistencia como los papas han hablado del corazón de Jesús. Pues vamos a continuar adelante. Bueno, para atrás, mira, el Papa León XIII es el Papa que invita a consagrarse al corazón de Jesús al mundo entero. ¿Qué podemos decir del Papa León XIII? No voy a contar la vida de todos los papas, ¿no? Si no necesitamos una sesión mañana o otra, ¿no? Solamente voy a presentaros a los tres que están un poquito más lejos en el tiempo, ¿no? Para que conozcáis su figura, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, Papa que habla del corazón de Jesús, ¿no? Pues debe ser un abuelete piadoso, ¿no? Que ya como son tan mayores los papas, no le dan a decir tonterías, ¿no? A veces se ridiculiza un poco así, ¿no? El culto al corazón de Jesús, ¿no? Pues León XIII fue un grandísimo diplomático, ¿no? Venía formado de la escuela diplomática. Además, un papa para nada desentendido de las cosas del mundo, ¿no? Que a veces también se dice, bueno, desde el corazón de Jesús rezan mucho, horas santas, espiritualidad, ¿no? ¿Y qué pasa con el mundo? Pues fijaos, León XIII fue el iniciador de la doctrina social de la Iglesia. Cuando la Iglesia, desde la sabiduría que da el Evangelio y la autoridad que tienen los pastores de la Iglesia en nombre de Cristo, quiere dar unas orientaciones acerca de cómo organizar, a la luz de lo que Jesús nos ha enseñado, la sociedad, ¿no? Era una época, la revolución industrial, los obreros, las ciudades que se vuelven a llenar otra vez, por la industrialización. En esos momentos donde había gente pasándolo verdaderamente mal, el Papa es sensible, escribe esa primera encíclica llamada Rerum Novarum, todas las cosas son nuevas, indicando cómo tenían que situarse los cristianos, la Iglesia entera, ante esa situación social. También fue un gran teólogo. Los que nos dedicamos a la teología sabemos que a Santo Tomás se le cita por la llamada edición leonina, ¿no? Son unos tomacos gordísimos, una edición crítica que hacen en Roma, en el convento de los hermanos Coraci, ¿no? Comenzaron los dominicos, pero luego se aliaron con los franciscanos, ¿no? Son unos tomacos gordísimos, ¿no? Están en las buenas bibliotecas, ¿no? Y carísimos, ¿no? 400 euros cada uno, ¿no? Estos es la gran edición que mandó a hacer el Papa León XIII para que se estudiasen minuciosamente todas las obras de Santo Tomás, ¿no? La inició él y todavía no la han terminado, ¿no? Recuerdo cuando defendí la tesis, me dijo uno de los del tribunal, ¿ha citado usted a Santo Tomás y no lo ha hecho por la edición de vida? Le dije, es que ese tomo todavía no ha salido, ¿no? Tuve que decir, ¿no? Está incompleta todavía, ¿no? Y luego, finalmente, fue un grandísimo organizador, misionero, también, y promotor del ecumenismo. Algunos piensan que el ecumenismo empezó con el Vaticano II. En el Vaticano II afloraron muchas cosas que se venían preparando. Los grandes cambios y los buenos cambios suelen ser lentos, ¿no? Y suelen ir como preparados por cosas anteriores. Bueno, pues este fue el Papa León XIII. Pues este Papa que se dedicaba a cosas tan importantes, ¿sabéis lo que le dijo a un obispo francés, lo tenéis ahí citado, pocos días antes de consagrar el mundo al corazón de Jesús? Voy a realizar el acto más grande de mi pontificado. Eso le dijo. ¿Por qué consagró León XIII el género humano al corazón de Jesús? Hubo muchas dificultades para sacar adelante esta consagración de toda la humanidad al corazón de Jesús. El Papa Pío IX era muy amigo de Santa Margarita. De hecho, entre Benedicto XV y el Papa Pío IX aprobaron, y no solo aprobaron, ¿no? Sino que elevaron al
Pero no se atrevió este Papa a consagrar el mundo al corazón de Jesús. Había un jesuita, muy amigo suyo además, ya sabes que cuando un amigo tuyo te pide algo parece que te obliga más, te mueve más el corazón, ¿no? Que era el padre Enrique Ranier, que os sonará lo del apostolado de la oración, fue el gran organizador del apostolado de la oración. Y mira que le pinchó, pero no para que consagrase el mundo al corazón de Jesús. Y hizo una consagración al corazón de Jesús, pero cuando fue a realizarla, en vez de poner mundo, dijo, te consagro la Iglesia. Y sin embargo, la petición de Dios era consagrar el mundo al corazón de Jesús. Había una gran dificultad, que era la siguiente. Yo soy libre y dueño de mí mismo, ¿no? Y si me quiero consagrar al corazón de Jesús, me consagro. Si soy el padre de familia, ¿no? Y el padre y la madre de familia están de acuerdo, porque son los que mandan en la casa, pues consagran la casa y la familia, los que viven dentro, al corazón de Jesús, ¿no? Lo mismo podemos decir, ¿no? De una iglesia, de una parroquia, ¿no? Que todos aman al corazón de Jesús, se pueden consagrar, ¿no? Y de hecho, en mi diócesis esto también ocurría, ¿no? Había párrocos que querían consagrar el pueblo entero al corazón de Jesús y llegaba el obispo, que no es el actual, ¿no? Y llegaba el obispo y decía, consagro la parroquia al corazón de Jesús, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los que no creen en esa ciudad, ¿no? ¿Qué pasa con los que no creen en el mundo? ¿Qué pasa con los que voluntariamente no consienten esa consagración, ¿no? Les imponemos nuestra fe a todos los demás. Había una grandísima reticencia en esto, y era un debate que no es ninguna tontería, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Pues muchas veces estos debates se resuelven no tanto por la inteligencia, que la inteligencia de los hombres no da tanto de sí, vivimos todos, hasta la gente malista vive un poco confundida a veces, ¿no? ¿Qué pasó? Pues una religiosa, Sor María del Divino Corazón, que está beatificada, ¿no? Me parece que Sor María Drossel, me parece que si no recuerdo mal. Pues era una religiosa que vivía en Praga, pero de procedencia alemana, ¿no? Y esta mujer tuvo unas revelaciones del corazón de Jesús diciéndole que ella se tenía que encargar de que el mundo se consagrase al corazón de Jesús. Y no quería solamente la Iglesia, tenía que ser consagrar el mundo entero al corazón de Jesús. Y entonces ella empieza a escribirle al Papa y al Papa no le hace mucho caso, ¿no? Y ya le dice sobre la Iglesia. ¿Sabes lo que ha dicho el corazón de Jesús? Le dice al Papa, ¿no? Me vas a correr muy enfermo, pero malo, lo habían desahuciado ya, lo damos por muerto al Papa. Dice, pero no te preocupes, que no te vas a morir. Dice, y cuando te recuperes de la enfermedad, ya verás cómo consagras el mundo al corazón de Jesús, ¿no? Pues así pasó exactamente lo que le había dicho la monja, ¿no? Y claro, de hecho él lo dice en la encíclica, ¿no? Dice, me recuperé de esta enfermedad, ¿no? De la que todo el mundo ya me daba por desahuciado, de lo grave y enfermo que estaba, ¿no? Y entonces fue cuando el Papa se convenció de que tenía que consagrar el mundo y no solo la Iglesia al corazón de Jesús. Pero pasó algo más, claro. Ahora había que salvar la cuestión teológica, ¿no? Ya sabemos que Dios quiere esto, ya sabemos la solución del problema, ¿no? Pero tenemos que justificar teológicamente esta cuestión. ¿Cómo puede el Papa consagrar a los que no creen, a los que se profesan ateos, ¿no? En aquella época ya empezaba, unos añitos antes, empezaba el fenómeno del ateísmo, que algunos empezaban a tener fuerza, bueno, unos años, no, casi un siglo, ¿no? Desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahí tienen que recurrir a un cardenal que en aquel tiempo era prefecto de la Congregación de Ritos, el cardenal Macena, y recurre a esa frase de Santo Tomás que os acabo de colocar ahí, que es la siguiente, ¿no? Todas las cosas están sujetas a Cristo en cuanto a la potestad, aunque todavía no lo estén en cuanto a la ejecución de esa potestad misma. Os digo el contexto, ¿no? Cristo ha redimido el mundo, ¿no? Lo ha redimido a precio de su sangre, ¿no? El Papa cita en el texto de San Agustín diciendo, si Cristo ha pagado un precio tan alto que es su propia sangre, con su propia sangre puede comprar el
Y eso es lo que ha obrado la redención de Cristo. Que el mundo es de Cristo. Cristo es el rey del mundo, ¿no? Esto a Pío C, que había escrito ya la encíclica Quas Primas, no le costaba absolutamente nada reconocer esto, ¿no? Era el lema de su Pío C, no le costaba esto, pero a León XIII todavía le costaba, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que León XIII, siguiendo a Santo Tomás, se da cuenta de esto, ¿no? El mundo ya está conquistado por Cristo, porque es Dios, por derecho de creación, ¿no? Y que crea que es el dueño del mundo. Y además por redención. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque Cristo sea la cabeza de la humanidad, ha dado un tiempo a los hombres en la historia donde Él no ejerce esa potestad que tiene, sino que, conduciendo la historia, la delega en los gobernantes, en el Papa, en el poder religioso, en el poder civil, ¿no? Pero toda la potestad es de Cristo, ¿no? Es decir, el mundo es de Dios y de Cristo, que es el Verbo encarnado, es la cabeza de la humanidad, precisamente por su encarnación, es como Él lo va a dar. Bien, entonces, claro, un acto de consagración colectivo al corazón de Jesús, ¿qué es? Un reconocimiento público ¿de qué? De que Cristo es el que tiene la potestad del mundo. Y los que libremente ya son de Él se ofrecen en favor del resto para que se complete esto. Eso siempre. Siempre que una oración de consagración colectiva, y no estamos hablando de un colectivo que no es solo la Iglesia, sino donde puede haber creyentes, no creyentes, personas de otras religiones, si está bien hecha, responde esta lógica. El reconocimiento de la realeza de Cristo, la consagración de los presentes y la ofrenda de esos presentes en favor de aquellos que todavía con su libertad no han reconocido a Cristo. Fijaos que, y es tanto más perfecta en cuanto que alguien con autoridad, la que se hizo en España por parte del rey Alfonso XIII, alguien que tiene autoridad verdadera, reconoce esa presencia, esa potestad de Cristo y, aunque todavía Cristo no la ejerce directamente, en el mundo nuevo, pues seguramente sí, no lo sabemos, no tenemos ni lo, parece que será así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras tanto, aquellos que tienen la autoridad la ejercen sometiéndose a la de Jesús públicamente y entregando el colectivo, confiando ese colectivo a Jesús. Aristóteles decía que el todo es más que la mera suma de las partes, ¿no? Es así, ¿no? Una familia, ¿no? Pues hay un padre, una madre, unos hermanos, ¿no? Y el hecho de que esas personas se junten con lo que cada una aporta no es simplemente una mera suma de partes, ¿no? Sino que la conjunción de esas personas, que esa y esa estén ahí, aportan algo, crean un ambiente que es mucho más que la mera suma de esas partes, ¿no? Que lo que cada uno individualmente, ¿no? Al juntarse se crea algo que es más que la mera suma. Bueno, pues eso es la vida social. Y eso es consagrar la vida social al corazón de Jesús. Pedirle que Él esté en medio para que todo esté sometido ¿a qué? A su verdad, a su justicia y a su caridad. ¿Os suenan esas palabras? El prefacio de la fiesta de Cristo, Rey del Universo, esta teología luego la incorpora, como os he dicho, Pío XI a la fiesta de Cristo, Rey del Universo, por eso Él traslada esta consagración a la fiesta de Cristo, Rey del Universo, está inspirado en esas palabras de Santo Tomás, ¿no? Reino de justicia, de amor, de paz, de verdad. Muchas consagraciones, la del Papa León XIII, pero la que hace la que hace Alfonso XIII en España, Corazón de Jesús, muchas fórmulas colectivas, si las leéis, van a estar inspiradas en esas palabras de Santo Tomás.
Y fijaos cómo termina la encíclica de León XIII. Termina diciendo lo siguiente, ¿no? De la misma manera que el gran emperador Constantino, que hizo todo el imperio romano cristiano al entrar en Roma en una situación de rebelión, vio la señal de la cruz, la colocó en los escudos, ¿no? Porque sintió que Jesucristo le decía: pon el signo de la cruz y con esta señal vencerás, ¿no? Y así fue, ¿no? De esa misma manera, la señal del corazón de Jesús será signo también de una nueva sociedad cristiana. Desde León XIII, los papas venían preocupándose por la progresiva descristianización de la sociedad. No tenían ni idea de lo que vendría después, todavía peor. Y todavía no se termina de cristianizar, todavía queda mucho, ¿no? Pues desde entonces llevan proponiendo al corazón de Jesús como remedio contra esta progresiva secularización del mundo. Bien, vamos a hacer ya el descanso, ¿no? Bueno, podemos avanzar un poquito más. Bueno. Entonces, tenéis aquí la oración con la que termina esta encíclica, Annus Sacrum. Si queréis luego, después del descanso, la rezamos, ¿no? Y es una manera también de leerla, ¿no? Bueno, ya está explicada, la entendéis bien. Vale, pues si no descansamos, seguimos con el siguiente papa. Pío XI. Pío XI, como os he dicho ya, era el gran enamorado de la realeza de Cristo, ¿no? En el fondo es la misma idea de Annus Sacrum, que la va a incorporar hasta su lema de papa, ¿no? La paz de Cristo en el reino de Cristo, ¿no? El papa de la institución de la fiesta de Cristo Rey, y un papa que va a vivir preocupado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Será Pío XII el que durante su pontificado sufra la Segunda Guerra Mundial. Y es un papa también, fijaos, el papa de la acción católica y de los concordatos, ¿no? Firmó concordatos con casi todos los países, ¿no? ¿Para qué? Protegiendo los derechos de la Iglesia en esas naciones. Sufrió mucho precisamente por las consecuencias de la Guerra Mundial, y en ese contexto de su sufrimiento por cómo había dejado Europa destruida, una guerra mundial, propone que hay que sanar el mal desde la raíz. Y para eso dice que la solución al problema que hay en Europa es reparar al corazón de Jesús. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a retomar el mensaje de patrimonial. Ya estaba instituida la fiesta en toda la Iglesia, ya se había hecho la consagración, que hacía clara referencia también a lo que el corazón de Jesús le había dicho a Santa Margarita María, y afirmará del culto al corazón de Jesús, fijaos qué frase tan fuerte: es la suma de toda la religión y la norma de vida más perfecta. Cuando uno quiere sintetizar, sistematizar, articular, enseñar bien toda la doctrina, desde tiempos medievales, Santo Tomás es un ejemplo, hace una suma, recoge todo el saber, eso es una suma. Pues dice, el que conoce al corazón de Jesús, conoce el cristianismo. Luego, de una forma mucho más actual, lo dirá el Papa, por ejemplo, Benedicto XVI, ¿no? No se puede ser cristiano sin la experiencia de tratar personalmente con el corazón traspasado de Cristo al agua, dirá el Papa Benedicto XVI. Pero no solamente los conocimientos, y además cuando hablamos de conocimiento, de conocer el corazón de Jesús, no hablamos solo de doctrina, sino la norma de vida más perfecta. Es decir, el corazón de Jesús resume también toda la moral cristiana. San Agustín lo dijo de otra manera: ama y haz lo que quieras, ¿no? Pero ¿cómo amas? Cuando has conocido el corazón de Cristo, el amor, ¿no? Y entonces tu vida no solo cumple los mandamientos, sino que los lleva a la perfección. Bueno, pues eso es todo. Si tú quieres transmitir de verdad lo que es la fe cristiana, coloca a la gente delante del corazón de Jesús. La idea del Papa Pío XI es completar, lo dice así, lo que había hecho el Papa León XIII. ¿Qué había hecho el Papa León XIII? Y lo dice así. Dice, como hemos conocido el amor del corazón de Jesús,
dado a sí mismo entregándose por amor a mí en la cruz, y yo cuando descubro ese amor quiero consagrar, es decir, dedicarle mi vida entera. Que no haya nada en mi vida que no sea de Cristo, eso es la consagración. Y es un deber, dice, no solamente personal y privado de cada uno que quiere amar al Señor, sino también público. Y recuerda, las familias, las parroquias, todo eso hay que entregarlo al corazón de Jesús, porque el hombre es social por naturaleza, entonces se entrega amando no solamente de forma personal, sino de forma colectiva. El colectivo hay que ponerlo también, hay que entregárselo al corazón de Jesús. Dice, pero no solo está en que Dios me ama y yo le amo, es que aquí hay una distorsión en este camino, ¿no? Que es el pecado. Entonces, como existe el pecado, además de existir la consagración, debe existir la reparación. Y entonces el Papa nos recuerda con algunas palabras, ¿no? Expiar, satisfacer los pecados, reparar es lo mismo. ¿Quién es el primero que repara? Cristo en su cruz, ¿no? Cristo por su cruz es el primero. El Concilio de Trento, cuando frente a Lutero ratifica que Cristo instituye el sacramento de la penitencia para el perdón de los pecados, nos recuerda, cuidado, que aunque Dios te perdona los pecados cuando te arrepientes de ellos reconociéndolo, tienes que satisfacer por tus pecados, ¿no? Y por eso habla de la penitencia que debe cumplir el penitente, habla de la necesidad de hacer penitencia, y invita y enseña toda esa doctrina de la culpa, de la pena. Es decir, hay un desorden en nosotros, en el mundo, introducido como consecuencia del pecado, y tengo la obligación de reparar ese mal. Eso es la reparación, volver al origen. ¿Eso lo podemos hacer los hombres? ¿Lo podemos hacer los hombres? Sí. Hay ciertos pecados que son irreparables, ¿no? Tú matas a uno, ¿ahora qué haces? ¿Lo puedes reparar? Una vez San Pablo, ¿no? Predicó larguísimo, un sermón de ser de 1 hora, ¿no? Y estaban en un edificio de primera planta, ¿no? Una planta alta, ¿no? Y estaban en el follete de la ventana apoyado uno escuchando sus sermón. Se quedó dormido, se cayó por la ventana y se mató, ¿no? Bajó San Pablo, lo resucitó y continuó la fiesta, ¿no? Pero que normalmente eso no ocurre, pues estamos hechos de los apóstoles, ¿no? Pero normalmente, si hago una faena gorda, hay males que son. El hombre tiene una capacidad de hacer mal superior a la capacidad de reparar ese mal. Por lo tanto, con el pecado ocurre eso, ¿no? Es una ofensa a alguien que es infinito, es Dios, ¿no? Puedo hacer una ofensa infinita, pero puedo hacer un acto de reparación capaz de satisfacer infinitamente, pero que no tiene esa capacidad, ¿no? Es Cristo quien hace eso. Por lo tanto, toda la encíclica nos recuerda esto, ¿no? Cristo ha expiado los pecados y nos ha hecho el regalo de poder ser nosotros, junto a Él, capaces de expiar el pecado. Cuando Jesús se aparece a Santa Margarita, que a veces parece que dicen cositas así como muy espirituales, muy raritas, ¿no? Pero una gran teología detrás de esas afirmaciones de las revelaciones privadas, ¿no? Ofrece tu comunión, ofrece mis méritos. ¿Qué está diciendo? Que Cristo es cabeza de la humanidad, que lo que es de Cristo es de toda la humanidad, y que toda la humanidad, en cuanto que está unida a Cristo, tiene ahora esa capacidad de ofrecer ese sacrificio infinito, no porque yo de suyo sea capaz, sino porque Dios me hace capaz. Y dice el Papa, ¿y dónde se realiza esto especialmente? En la Eucaristía, la comunión reparadora de los primeros días de Santa Margarita. Fijaos, ¿no? Y parece que simplemente se aparece el corazón de Jesús y le dice ahí a una monjita en un pueblo de Francia, ofrece la comunión. Joder, todo lo que está diciendo, todo lo que hay por detrás. Bueno, pues eso el Papa lo explica. Pero, además, hay un tema.
Consolar. Es que no se trata simplemente de un mal que yo hago y se queda ahí hecho. Es que estamos hablando de relaciones personales. Cuando yo hago algo malo, no solamente estoy introduciendo un desorden, no solamente estoy alterando y destruyendo el bien, el mundo bueno tal y como Dios lo ha creado, sino que estoy ofendiendo, produciendo dolor en el corazón de personas, incluyendo el corazón de Dios. Por eso la reparación tiene también un aspecto personal. A veces decimos, estos son sensibilidades. Bueno, es que una de las cosas peores que se puede decir de un hombre, este ni siente ni padece, no tiene corazón, tiene un corazón de hielo, ¿no? O tiene una piedra. Es como decir, le importa un pimiento si hace sufrir al prójimo, le importan las heridas del prójimo un pimiento. La consolación es eso, que se puede entender en plan sentimental, que se puede entender, pero prefiero ser un poco sentimental antes que ser un bloque de mármol, frío y duro. Bueno, pues eso. Además, de una manera muy bonita, ha retomado este tema el Papa Francisco el sábado, cuando dice esto: se puede consolar el corazón de Dios y se puede consolar el corazón del hermano. Y consolando el corazón del hermano, estoy también consolando el corazón de Dios. Está claro, ¿no? No ama a Dios a quien no ve, quien no ama a su hermano, al que sí ve. Bien, y además dice que esta reparación es un deber de justicia. Si han hecho algo mal, tengo que repararlo, eso es justicia. Y de amor, es una llamada cuando descubre el amor de Jesús. Y eso responde a la manera en la que Santa Margarita plantea también la cuestión de la reparación. ¿Veis cómo los papas asumen, hacen suya la doctrina de Santa Margarita? El corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita y le dice: tengo dos santidades, una de justicia y otra de amor. Ese mensaje va a volver a aparecer en Santa Faustina. Lo mismo que dice la Divina Misericordia de Santa Faustina: justicia, amor, y añade un tercer elemento, misericordia, como un desarrollo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues hombre, que Dios nos ama muchísimo, pero también es justo, ¿no? Son las dos cosas. Y la reparación se une en estas dos cosas. En tiempo de Santa Margarita, las monjas se ofrecían a la justicia de Dios, ¿no? Como para calmar la ira de un Dios que exigía reparación. Eso se puede entender mal, ¿no? En plan calvinista, ¿no? Un padre sediento de justicia, ¿no? Que necesita el sacrificio del hijo. Eso no es la reparación cristiana. Pero claro, tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿no? Pensar algo así como en una postura teísta, ¿no? Es decir, a Dios no le importa, el hombre no siente, no padece. No. El equilibrio entre las dos posturas es lo que enseña Santa Margarita, lo que enseña Pío XI, ¿no? Es decir, hay que compaginar la justicia y el amor, ¿no? Es decir, hay un amor dolido por nuestros pecados y hay una necesidad también de restaurar el orden divino. No es en el sentido de una ira de Dios que se descarga, pero tampoco hablamos de un Dios que sea insensible, ¿no? Buscamos ese equilibrio entre las dos posturas que son, podríamos decir, igualmente viciosas. Y luego, os recuerdo simplemente una cosa, porque ya lo he explicado. Mi Santísimo Redentor, igual que os decía que el documento de referencia para hablar del corazón de Jesús es Aurietis Aquas de Pío XII, cuando el Concilio Vaticano II dice que los laicos, lo propio del bautizado, es ofrecer su vida, capítulo número 10, de la Constitución Lumen Gentium, ¿a qué documento cita? Mi Santísimo Redentor, ¿no? Cristo, por su expiación, nos hace capaces de ofrecernos con Él. Y eso es ser bautizado, eso es vivir el bautismo. Poder hacer ofrenda a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos que los bautizados son sacerdotes? Porque Cristo, por el bautismo, nos ha hecho capaces de ofrecernos con Él, de ofrecer sus propios méritos, de
se va completando en la humanidad, que es su cuerpo místico, esa obra de la redención, en cuanto que lo que él hace va llegando a cada miembro. Bien, ¿cómo consolar el corazón de Jesús? El Papa Pío XI nos habla de tres maneras, ahora explico porque son entre 2 y 3. Primero, hay una afirmación tremenda en esta encíclica del Papa, que dice que los sufrimientos, incluso los físicos, no solo los morales, que podría estar más claro, de la pasión de Cristo fueron causados por los pecados de los hombres, no por los judíos. Los pecados de los judíos como los de los demás, al tema de moda en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe consolación al corazón de Jesús en su pasión, en los sufrimientos de la pasión? Porque afirma el Papa, Jesús tenía presciencia, es decir, conocía el futuro y por lo tanto conocía los sacrificios de reparación y las buenas obras de los hombres que en el futuro, unidos a su pasión, querrían ofrecer su vida, su amor al corazón de Jesús, sosteniéndolo. Podemos decir que sostienen, consuelan, cuando uno está sufriendo y alguien le consuela, le anima, ¿no?, a llevar adelante, pues podríamos decir que la Iglesia estaba sumándose a la pasión de Cristo. Igual que Jesús conocía los pecados de toda la humanidad, cargaba con ellos y los redimía, también conocía las buenas obras de aquellos que, aceptando los méritos de su pasión, querrían incorporarse a esa pasión. Y eso es consuelo. Segundo, también hoy Jesucristo sigue sufriendo en sus miembros, ¿no?, y se puede alegrar o entristecer por la vida de sus miembros. Aquí el Papa abre un melón, ¿no?, una sandía de esas gordas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera está dando a entender con ese hoy que es Jesús resucitado. Jesús resucitado en el cielo puede sufrir. ¿Es compatible estar en el cielo y sufrir? No. A ver, ¿sí o no? No existe. Es un tema muy complicado, Es un tema muy complicado. El Papa no entra mucho más, lo deja ahí, lo indica. Y aquí, a partir de ahí, hay una discusión entre teólogos, ¿no? Hubo un escrito del famoso padre dominico Reginald Arrigula-Grange, os suena a lo mejor, ¿no? Es uno de los grandes teólogos de esta época, ¿no? Él escribe 2 años antes de la encíclica de Pío XI una introducción a un libro piadoso francés, ¿no? Si alguno lo tiene, yo lo encontraré en una biblioteca, ¿no? Lo tengo fotocopiado en un PDF. Además, ahí no hay derecho de autor, que es un libro muy viejo, se puede disfrutar, ¿no? Y entonces escribió una introducción teológica a qué? Pues un libro piadosito que escribían los dominicos en su editorial, que se llama Elevaciones acerca de la oración al corazón eucarístico de Jesús. Ese es el título. Y luego, unos años más tarde, unos 10 años, se ratificó y escribió en italiano en una revista científica prácticamente lo mismo, ¿no? Y entonces, el padre Arrigula-Grange dice lo mismo que Pío XI. Me temo que se inspiró Pío XI, lo del padre Arrigula-Grange, pero va un poco más allá. Pío XI fue más prudente, ¿no? Habla, por supuesto, de la reparación en Getsemaní, de toda la pasión que Jesús conocía. Habla también de reparar el cuerpo místico, pero cuando habla del cuerpo místico dice, claro, es que Cristo, el corazón de Jesús en el cielo, tiene una felicidad que procede de la visión beatífica, ¿no?, de ver a Dios inmediatamente. Eso te produce una felicidad inmensa. Pero Dios va a ser un Dios tan egoísta que está en una felicidad infinita en el cielo y no le va a importar la vida de los hombres, los que están sufriendo en el mundo. Eso no le puede afectar. Entonces él dice, cuidado, que el hecho de que esté en el cielo infinitamente feliz y su humanidad esté glorificada y por tanto sea impasible, es decir, no puede morir, no puede tener enfermedades, no
compasión con los hombres. Y dice que hay una alegría, una beatitud que él llama accidental, es decir, una felicidad accidental, es decir, es perfecta, pero se puede todavía completar con las cosas buenas que ocurren en el mundo. En ese sentido, se puede añadir más alegría. Incluso hay otros teólogos que regularmente se queda ahí, ya no va más allá. Es decir, se puede añadir más alegría. Pero algunos hablan del cuasi sufrimiento de Dios. ¿Qué significa? Hombre, propiamente hablando no se puede sufrir. Pero claro, en el cielo se ama. ¿Qué creéis? Sí, ¿verdad? Algunos lo dudan un poco, ¿no? En el cielo se ama. ¿Y qué pasa cuando amamos? Tú puedes amar a una persona sin desear que esa persona te ame. Puedes separar las dos cosas. ¿A qué no? Eso lo he hecho muchas veces y nunca nadie me ha dicho que se pueda separar. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo que le falta al corazón de Dios cuando no tiene el amor de esas personas a las que ama. En ese sentido no se puede hablar de un cuasi sufrimiento. Es decir, de algo que libremente, porque es libre, Dios puede no crear a una persona y por tanto no necesitar de su amor, ¿no? Pero es como cuando un padre trae un hijo, ¿no? Lo traes, ¿no? Y ya, como se corte, ya es así para siempre, ¿no? Haces un acto de amor por el cual le entregas el existir a un hijo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tú ya no puedes no querer a ese hijo. Y si te puede dar muchas alegrías, pero te puede dar también lo contrario, ¿no? Normalmente el mejor de uno y del otro, ¿no? Pues en Dios es lo mismo, ¿no? Dios en su felicidad infinita ha decidido crear al hombre y la suerte del hombre es también parte de la suerte de Dios por el amor que tiene a esa criatura, ¿no? Entonces es algo así. Y por tanto, y luego, por otra parte, la escritura, esto no lo dice el Papa, ¿no? Esto es comentario mío, ¿no? Habla varias veces de qué, de los sentimientos de Dios. E incluso coloca sentimientos de compasión en el Cristo resucitado. El capítulo 4 y 5 de la carta a los Hebreos, ¿de qué hablan? De el sacerdote sumo que ha entrado en el cielo. ¿Quién es el sumo sacerdote que ha entrado en el cielo? Cristo resucitado, como estamos contemplando estos días en la liturgia, ¿no? Y dice ahí que ese sacerdote que entra en el cielo no es incapaz de compadecerse. Traducimos así en español, compadecerse. En el griego original, ¿sabéis qué verbo usa? Simpaceo. ¿Os suena? ¿Os evoca alguna palabra española? Simpatía. Simpatía, claro, pero en griego es al revés, ¿no? Sim, aquí en español es que le quitas, ¿no? Pero en griego es al contrario, ¿no? Es que añade, ¿no? De hecho, del griego se para cosas, ¿no? Sincronizar, ¿qué es? Que van a la par dos, ¿no? Es decir, realmente ahí tiene un significado como el griego, no como en español, ¿no? Es decir, sin pazos es pasión, ¿no? Padecer con, por eso se traduce correctamente por compadecer, ¿no? Jesús resucitado en el Apocalipsis, ¿a quién habla? El principio del libro del Apocalipsis, a las iglesias, ¿no? Y aún dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No está colocando unos sentimientos en Jesús resucitado en función de lo que hacen los hombres? Algo hay ahí. Es difícil explicarlo, pero algo hay ahí. Las apariciones de la Divina Misericordia de Santa Faustina, Jesús resucitado, ¿no? Y sin embargo habla de los sentimientos del corazón de Jesús resucitado hacia la humanidad. Es una cuestión que queda abierta, ¿no? Y la deja abierta ahí el Papa Pío XI. Por eso dije que no iba a abrir este telón, porque ya hay que terminar. Bien, entonces ya tenemos, ¿no? Consolar a Jesús en Getsemaní, consolarlo en su iglesia y que es inseparable también del resucitado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El resucitado hablando también. Y luego simplemente habla de las prácticas reparadoras, la comunión reparadora, la hora santa, ya hemos explicado su valor, ¿no? La hora santa es la consolación a Jesús en Getsemaní, la comunión reparadora es la participación en la expiación de Cristo. La
la carta termina, la encíclica, diciendo que el culto al corazón de Jesús es causa de muchos bienes. ¿Os suena? ¿Recordáis el ejemplo que había puesto León XIII de Constantino, no? Y luego insiste muchísimo, ahí dedica varios números, parece que la carta ya va a terminar y de repente se vuelve a enrollar, y solo dice una cosa en el fondo: necesidad de reparar, por favor, reparar, es lo que viene diciendo, ¿no? Y luego ya termina diciendo: un modelo precioso de reparación, María. Podríamos hablar de la reparación en Fátima, pero eso ya es tema para otro día. Bien, pues con esto vamos a hacer el caso de Pío XII.